está aquí con nosotros hoy. Y bueno, ella es Carmen Espejo, es profesora titular de la Historia de la Comunicación desde 1997 y doctora en Filología desde 1991. Desde 2016 es coordinadora adjunta del programa de doctorado interuniversitario en Comunicación, Universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Ha sido también coordinadora del Máster Universitario en Comunicación y Cultura y directora de la Revista Científica de Información y Comunicación. Como investigadora se ha especializado en el estudio de la historia del periodismo de la Edad Moderna. Es editora junto a Roger Chartier del volumen La aparición del periodismo en Europa. Colabora con varios capítulos en el volumen coordinado por Joan Raymond y Noam Moxman, Newsworks in Early Modern Europe. Ha publicado artículos en revistas de prestigio como European Review, Media History, Studies of Voltaire and 18th Century, El Profesional de la Información y otras. Desde 2008 es investigadora en el proyecto I+D+I, Biblioteca Digital Siglo de Oro, y desde 2012 responsable del grupo PAID, Historia del Periodismo y las Lecturas Populares en Andalucía. Muy muchas gracias. Pues ahora vamos a proceder a hacerle algunas preguntas, ¿vale? Y la primera es que ¿cómo una filóloga termina dedicando su vida a la historia del periodismo? Bueno, pues la verdad es que los caminos, ahora seguramente tenéis trazado en vuestra mente un camino por el que queréis transitar, pero después los caminos muchas veces te llevan, no los llevas tú, te llevan. En cualquier caso, a mí me parece que a donde me han llevado es un sitio en el que me gusta. Yo la verdad es que lo que me gustaba era la literatura. En filología se estudia lengua y literatura. A mí lo que me gustaba era la literatura. Vuestra profesora, que también Isabel, que también era compañera mía, también le gustaba la literatura. En concreto a mí me gustaba la literatura hispanoamericana. Pero la literatura hispanoamericana es una literatura en la que, además de valores literarios muy importantes, hay también un componente político, sociológico también muy importante. De manera que me fui metiendo por el ámbito de la sociología de la literatura, que es estudiar las conexiones entre literatura y política, vamos a decirlo así globalmente. Claro, al meterme ahí, pues sin darme cuenta, fui derivando cada vez más hacia la sociología, la historia, y terminé en la historia del periodismo. Hice la tesis sobre un autor que era una novelista y periodista, y al final me tiró más la parte de periodismo que la parte de novela. Pero bueno, en realidad las vocaciones muchas veces se entrecruzan, ¿no? Y muchas veces lo que hago como historiadora de la comunicación en el fondo es filología y viceversa. Vale, gracias. Y una pregunta que creo que nos hacemos todo el mundo es ¿cómo nace el periodismo? Bueno, esa es una buena pregunta, porque además debe ser una pregunta que os sirva a vosotros para saber dónde estáis. Digo dónde estáis, seáis de donde seáis, que no lo sé, estáis en Andalucía y estáis en Sevilla, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos dónde estamos. Habréis oído eso de que Sevilla fue la capital del mundo en determinado momento de la historia. Por lo que respecta a la historia del periodismo, es verdad, ¿eh? Las verdades nunca son absolutas en historia. Hubo otras ciudades, por lo tanto, que tuvieron también mucha importancia en el periodismo en España, pero desde luego Sevilla lo tuvo. ¿Cómo nace el periodismo? El periodismo nace por una parte como intención de los poderes políticos. ¿Cuáles eran los poderes políticos entonces? Que lo habéis estudiado una y otra vez, ¿no? Sabéis que estaban los nobles, sabéis que estaba el clero con mucho poder político, sabéis que estaba por supuesto el rey, ¿no? Bueno, pues todos esos poderes políticos querían entonces, como ahora, hacer propaganda, ¿eh? Igual que ahora los políticos hacen propaganda, pues entonces los reyes, los nobles, la iglesia querían hacer propaganda de sus acciones. Para eso se necesita el periodismo, eso por una parte. Por otra parte, los comerciantes no querían hacer propaganda, pero necesitaban saber qué estaba pasando, pues no sé, en el Mediterráneo, porque los barcos que venían cargados de especias, los que venían cargados de especias no, pero los que venían cargados de, en fin, no sé, de púrpura, pues venían de allí. Los que venían por África venían cargados de especias y querían saber qué estaba pasando en el sur de África. Cuando se descubre América, por supuesto, es importantísima la información sobre América. Entonces tú sumas, por una parte, la necesidad de propaganda de los políticos, la necesidad de información de los comerciantes y, por último, la curiosidad de la gente, porque habéis estudiado mucho esto de que con la Edad Moderna vuelve el humanismo filosófico, ¿verdad? El Renacimiento.
y la población empieza a tener otra vez conciencia de que el hombre es el centro del universo. Entonces eso inevitablemente suscita una curiosidad por saber qué está pasando en toda Europa. Bueno, pues si suma esos tres factores, el periodismo nace aproximadamente a finales del siglo XV en ciudades europeas importantes, entre las cuales una de ellas, Sevilla. Bueno, gracias. Pregunta, ¿qué etapas ha pasado el periodismo para llegar a ser lo que es hoy? Etapas. Bueno, pues hay una primera etapa en la que el periodismo, como acabo de decir, es muy dependiente de los poderes políticos. Si el rey no lo autoriza, no hay periódico. Si el noble no paga a la imprenta, no hay periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una primera etapa que se extiende hasta el siglo XVIII inclusive, en el que el periodismo es dependiente del rey y de otros poderes políticos. A partir del siglo XIX hay una etapa de periodismo político donde el periodismo depende de los partidos políticos que ya han nacido por ese entonces, que también lo habéis estudiado, ¿no? En el siglo XIX, la aparición de la burguesía, de la política parlamentaria. Entonces el periodismo empieza a depender de los políticos. Son los políticos los que se pagan de su bolsillo el periódico para hacerse publicidad, ¿no? Básicamente, publicidad política. Y a partir del siglo XX nace el periodismo industrial, donde ya son las empresas de comunicación las que consideran que se puede obtener beneficios y editan periódicos con la intención de venderlo en la mayor cantidad posible y obtener beneficio económico. Esas serían así, grosso modo, las tres etapas. Aquí, pregunta. ¿Qué piensas sobre el periodismo de hoy en día? Pues mira, yo considero, pese a lo que seguramente habéis oído decir a vuestros padres y fundadamente, ¿no? Por una parte, pero yo considero que estamos en una época de periodismo brillantísimo, magnífico, que está haciendo una labor social y cultural encomiable. Lo que pasa es que, claro, cuando pensamos en periodismo nos acordamos siempre de lo más visible, de lo que más ruido suscita. Pensamos en periodismo y pensamos en algunos programas de televisión, a los que llamamos televisión basura, o pensamos en los periódicos que sabemos que están demasiado orientados hacia un sector político, ¿no? Periódicos de derecha, periódicos de izquierda. Cada uno cuenta la verdad a su manera y tú lees la portada de uno y otro y te parece mentira que estén hablando de lo mismo, porque lo cuentan de forma diametralmente opuesta por sus intereses políticos. Entonces, cuando pensamos en ese periodismo, pensamos en que se hace mal periodismo, pero no nos damos cuenta del buen periodismo que se hace también. Fijaros, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. Si no hubiera sido por los periódicos en general, la información, que nos ha ido dando datos, que nos ha ido contando lo que está pasando en otras partes del mundo, que nos ha puesto en contacto con la opinión de los científicos. Imaginaros el miedo que habríamos pasado, ¿eh? Si esto nos llega a ocurrir en un momento en el que no hubiéramos estado, por fortuna, tan bien informados y con la información tan al alcance de nuestra mano, el terror que habríamos pasado de no saber lo que nos estaba pasando y a qué nos encaminábamos, ¿no? Gracias a que tenemos, a través de los periódicos, de los medios de información en general, mucha información, pues la población, por una parte, pues, por supuesto estamos muy fastidiados, pero por otra sabemos que hay una importante estrategia científica en marcha, que esto va a tener un final, porque ya sabemos que hay zonas del mundo donde la pandemia va remitiendo y eso nos tranquiliza. O sea que se hace muy buen periodismo informativo y también de interpretación y de divulgación científica y de divulgación cultural, que no arma tanto ruido como el periodismo basura, pero bueno, que está ahí y que al final es el que nos ayuda a sobrellevar acontecimientos que ocurren y que nos preocupan, nos ayudan a sobrellevarlos mejor. Otra pregunta que también nos hicimos cuando preparamos la entrevista fue qué aspectos positivos y negativos cree usted que tiene el periodismo. Los aspectos positivos son que, por una parte, cada vez los periodistas están más preparados, que eso es una verdad innegable. Hasta el siglo XX prácticamente, periodista era cualquier persona que sabía escribir bien y que generalmente el periodista era un escritor literario que, como no podía ganarse la vida con la literatura, pues escribía en los periódicos para mantenerse, ¿no? Entonces eran personas brillantísimas, muy inteligentes, ¿no? Pensaba en periodistas que habréis estudiado, ¿no? Me imagino como Mariano José de Larra, ¿no? Periodista brillantísimo, ¿no? Os quiero decir, un escritor brillantísimo que además escribía en periódicos y escribía, por supuesto, muy bien, pero no consideraba que el periodismo era su profesión.
Su profesión era la literatura y en otras muchas ocasiones su profesión era la política. Mientras que en el caso de España, a partir de los años 70, con la creación de las facultades de comunicación y de periodismo, los periodistas cada vez somos más profesionales. A lo mejor no tienen tanto brillo literario como los periodistas anteriores, pero saben qué tienen que hacer para que la información sea veraz, sea completa, sea exhaustiva. Otra cosa es que lo hagan o no, ¿no? Pero por lo menos lo saben. Entonces, yo creo que la cualificación del periodista, no sé si alguno aquí está pensando en tirar para comunicación y para periodismo, ¿no? Bueno, pues si alguno al final se decide y va por ahí, la verdad es que la facultad se forma bien en ese sentido, ¿no? La estrategia que tiene que tener un periodista para saber cómo informar, allí se las dan. Después el periodista puede seguirlas o no, pero sale de la facultad sabiendo. Ese sería el aspecto positivo. El aspecto negativo, por supuesto, como siempre, como veis, hay otros intereses que interfieren en el periodismo, los políticos, los económicos, ¿eh? Eso es una constante histórica, eso no se puede evitar. Y por supuesto también en nuestro tiempo está la crisis, que sabéis que crisis no es necesariamente una palabra negativa, ¿no? La crisis, la revolución que ha suscitado la cuestión digital. Que no sabemos qué va a pasar con muchas formas de periodismo, sobre todo en las de periodismo en papel, que no sabemos ahora con la revolución digital qué va a ser de ella, pero no solo el periodismo en papel, sino el periodismo en radio y en televisión, que también se ven afectados por la revolución digital. Mi opinión es que se saldrá de esa como se ha salido de otras, pero bueno, reconozco que es un reto. Sí, gracias. Aquí, hablando de lo que has dicho de la revolución digital, ¿cómo crees que han influido las nuevas tecnologías en el ámbito del periodismo? Pues como siempre ocurre, para bien y para mal, ¿no? Para bien en el sentido de que toda la información es más accesible, porque está accesible literalmente, y también porque está mucho más ordenada, mucho más verificada. Normalmente decimos, no te puedes fiar de nada de lo que se lee en internet, ¿no? O lo que nos llega a Twitter, las noticias, no sabes si son verdaderas o falsas. Hombre, hay herramientas para saberlo, ¿eh? Que no sé si a lo mejor habréis hecho algún taller sobre verificación de noticias. Hay herramientas para saberlo y están también en internet. Entonces ahora esta revolución digital supone que el periodista está mucho más informado que nunca, tiene acceso a más fuerte de información que nunca. Para mí el único inconveniente, ¿no? o el más grave que le veo a la información a través de las nuevas tecnologías es que, voy a decirlo así, segmenta mucho la audiencia. ¿Sabéis lo que quiere decir? A la audiencia, que somos los que oímos las noticias o las leemos, hace con nosotros grupitos muy pequeños. Quiero decir con esto, yo estoy suscrita a un canal de YouTube donde estoy suscrita a música reggaetón y a música hip hop, y ya está, y es lo único que escucho, ¿no? Y al final es lo único que escucho, y tengo el mundo a mi alcance a través de internet, por ejemplo, hablando de música, pero me quedo con esa etiqueta y al final es lo único que me llega. Igual con las noticias. Yo pongo en mi preferencia que quiero oír noticias del Betis, ¿eh? Y al final me llevo todo el día que me está llegando a Twitter noticias del Betis, ¿eh? Pero no me entero de lo demás, no me entero de la política. Las tecnologías permiten eso, paradójicamente, que toda la información esté disponible, pero que segmentemos, que hagamos una selección muy, muy, muy estrecha y al final solo sepamos de una cosita muy pequeña. ¿Cómo empezó el periodismo andaluz? ¿Y qué papel no ha ejercido el periodismo andaluz? El periodismo andaluz ha sido siempre un periodismo muy importante en España, primero porque ya sabéis, aquí somos una cuarta parte de los españoles aproximadamente, que no es poco. Y además por razones sociohistóricas larguísimas, que os explicarán vuestros profesores de historia, pues Andalucía siempre ha tenido una personalidad histórica importante, ¿no? Primero por su situación, ¿no? Con respecto a África, con respecto al Mediterráneo, con respecto al Atlántico, es un tiempo histórico, pero después también por su conformación económica y social, muy vinculada a la agricultura, muy vinculada al poder de los propietarios, ¿no? de terrenos, en fin. Por razones históricas muy largas, Andalucía siempre ha sido importante en España. Otra cosa es que haya vivido periodos en los que ha sido, hombre, no voy a decir discriminada, pero vamos, digamos que se le ha reconocido un papel secundario, ¿no?
pero en términos absolutos siempre ha sido importante. Habréis oído decir algunas veces en relación a la situación actual, es que el partido político que no gana en Andalucía nunca podrá gobernar España, ¿no? Y pues eso que se dice ahora para la situación política actual, la verdad es que es una constante histórica, por así decirlo. Claro, entonces si Andalucía ha tenido mucho peso demográfico, mucha población, mucha importancia económica, mucha importancia política, pues su periodismo también ha sido siempre importante. Me imagino que habréis estudiado la Constitución de 1812, la PEPA, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues fijaros, en esos momentos en los que los franceses invaden España y entonces las fuerzas que se oponen a esa invasión se van recluyendo en la isla de San Fernando primero, después en Cádiz, ¿eso lo habéis estudiado? Pues en esos momentos San Fernando primero, después Cádiz fueron las localidades de las que se hacían todos los periódicos españoles y además de excelente calidad literaria, ¿no? Y eso se ha repetido en otros muchos momentos de la historia. Y hablando sobre la crisis digital o la revolución digital, como la llaman ustedes, Sí. ¿Cómo piensa que sería el periodismo del futuro? Pues esa es una interesante pregunta y difícil de responder. Esa es buena pregunta y difícil de responder. Hombre, primero, yo soy optimista siempre, en todo, ¿eh? Entonces, como soy optimista y como me gusta mucho el periodismo que se hace, pues yo creo que los ciudadanos reaccionaremos a ese mal que os he dicho últimamente. Esto de que al final creo que puedo saberlo todo, pero solo sé 4 cosas. Por mí misma, ¿no? Porque por mí misma me restringo. Entonces yo creo que reaccionaremos. Y por ejemplo, sabéis que ahora muchos periódicos o medios de comunicación que están lanzando ediciones digitales por suscripción, ¿no? Por poco dinero, a lo mejor vuestros padres están suscritos al País o a ABC, ¿no? Por poco dinero te suscribes a un periódico y te llega en forma de periódico como siempre, o te van llegando las noticias una a una, por Twitter, por Instagram, ¿eh? Pues yo creo que cada vez más haremos eso, ¿eh? Nos suscribiremos a los medios de comunicación que nos interesan. Y me imagino que cada vez más pues seremos conscientes de que no puedo quedarme encerrado en mi mundo, que como ciudadano o como ciudadana tengo que estar atenta a lo que pasa en términos generales, ¿eh? No puedo decir, es que a mí no me gusta la política. Bueno, a ti no te gusta la política, casi ninguno nos gusta, pero tenemos que estar informados de política, ¿eh? Tenemos que... Yo sé que vuestros padres dirán, tienes que ver telediario. Y qué fastidio, ¿eh? Se llevan 20 minutos hablando de la pelea entre este político y el otro. Pero vuestros padres tienen razón, ¿eh? Hombre, no digo todos los días, pero hay que prestar un poquito de atención al telediario, porque después, afortunadamente, ya pronto votáis, ¿no? El año que viene votáis, y mientras más informados estéis, más posibilidades de que vuestro voto sea un voto consciente, razonable, que no sea simplemente voto a este por moda, o porque vota a mi amigo, o no voto porque es que no tengo ni idea, ¿eh? Entonces, es importante que estéis informados. Yo pienso que cada vez más los usuarios de la comunicación iremos ampliando nuestro ámbito, ¿no? de información en el que queremos movernos, y a través de las suscripciones de medios, que es algo que se está potenciando mucho, pues al final nos acostumbraremos, lo mismo que pagamos, no sé si son 10 euros de Spotify, ¿no? Bueno, pues pagaremos 10 euros de información y estaremos suscritos a 2 periódicos y 3 revistas, y nos irá llegando la información. Espero que sea así. ¿Qué relación existe entre el periodismo y la política? ¿Puede repetir la pregunta un poco más alta? Que no nos hemos enterado. ¿Qué relación existe entre el periodismo y la política? Pues como todas las relaciones, de amor-odio. como dice Facebook, relación complicada. Relación complicada. Primero, la política es el ámbito preferente del periodismo en cuanto a noticias, por supuesto. Porque al final el periodismo se debe a la comunidad, y la comunidad se construye políticamente, no solo, pero la política evidentemente tiene un efecto notabilísimo sobre la construcción de la comunidad. Quiero decir, no puede, por lo que decía antes, tú no puedes obviar la política, Si te interesa la sociedad, si te interesa la comunidad, no puedes obviar la política,
Entonces, como ámbito de la noticia, las noticias políticas siempre han sido por lo menos la mitad de la información a lo largo de toda la historia, desde el primer momento, desde el siglo XV hasta ahora, como mínimo, la mitad. Hay momentos en el siglo XIX que prácticamente es el 100%. Y en otros momentos es un poco menos, pero menos de la mitad no creo que haya sido nunca. O sea, eso para empezar. Después, la relación de la política y del periodismo desde el punto de vista de la estructura de la comunicación, ¿no? Es decir, ¿quién manda? Ha variado a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XIX inclusive, dependencia casi total. ¿Por qué? Porque los periódicos no eran viables económicamente. Como no había publicidad, el periódico tenía que vivir de lo que vendía. Como los periódicos siempre a lo largo de la historia han vendido muy poco, al final no era suficiente con lo que vendían y tenían que tener alguna subvención. ¿Quién subvencionaba? Los políticos. Los poderes en general, los políticos en particular. Por lo tanto, había una dependencia. A partir del siglo XX, con la sociedad de masa, la economía de mercado, todo eso que habéis estudiado, con la publicidad, los periódicos ya se atreven a ser un poquito más independientes, porque si no venden mucho pero tienen publicidad, sobreviven, ¿eh? Y sobre todo no necesitan ya las subvenciones de la clase política. La clase política intenta, digamos, inmiscuirse de otra forma, ¿no? Pues no sé, el ayuntamiento le vende publicidad institucional que se llama a algunos periódicos y a otros no, y entonces ayuda a uno y otros no, ¿eh? O sea, la política sigue intentando inmiscuirse, pero hoy en día los periódicos son independientes en el sentido de que con la publicidad por lo menos sobreviven, ¿eh? No tienen pérdida ya, por lo tanto eso les da cierta libertad, ¿no? Para atreverse a criticar a la clase política, como algunos hacen. Y ahora que está siendo entrevistada por la radio de Lies Triana, ¿qué piensa usted sobre las radios escolares? Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Me parece, además de importante, me parece emocionante, y felicito a Radio Triana y felicito a vuestros profesores, porque de verdad que a lo mejor incluso no os dais cuenta hoy, pero os vais a dar cuenta dentro de un tiempo, os hacéis ciudadanos, ¿eh? Sois personas, pero una cosa es ser persona y otra cosa es ser ciudadano, es decir, estar preocupado por lo que pasa en tu entorno, en tu comunidad, y este tipo de iniciativas, las radios universitarias, los periódicos escolares, los periódicos escolares, os hace ciudadanos. O sea que por supuesto mi aplauso y a seguir con la iniciativa, que desde luego es heroico lo que hacen vuestros profesores, heroico. Gracias. Y lo que hacéis vosotros, claro. La penúltima pregunta, ¿crees que tiene futuro la carrera del periodismo? Oh, yo no soy... Optimista, pregunta. A ver, esto si lo cortáis luego... No, a ver, yo soy optimista, como os he dicho, por carácter, ¿no? Y porque, hombre, globalmente las cosas van siempre un poquito mejor en la historia, ¿no? Ahora no estamos bien, pero si nos comparamos con hace 100 años estamos estupendamente, ¿eh? Y si nos comparamos con hace 200 años estamos de escándalo, en fin. Por eso soy optimista y yo creo que, y si alguno no se ha atrevido a decirlo, pero está pensando en estudiar periodismo, yo creo que es una buena opción. Lo que sí advierto, y eso lo comento con mis alumnos, es que el que hace periodismo pensando que se va a hacer millonario con el periodismo, a lo mejor sí que se ha equivocado de carrera, ¿eh? Yo no sé si alguien hace ingeniería pensando que se va a hacer millonario con la ingeniería. Tiene alguna posibilidad, ¿eh? O si alguien hace administración de empresa pensando que se va a hacer millonario o millonaria, tiene alguna posibilidad. Hacerse millonario con el periodismo es complicado, ¿eh? Es complicado. Si uno hace periodismo porque vocacionalmente es lo que le gusta, ¿eh? Pues que sepa que probablemente no va a tener un buen sueldo hasta que no sea ya bastante mayor, incluso va a tener que tener estos trabajos que se llaman ahora, ¿no? No sé, job hoppers, ¿no? Los que van saltando de un trabajo a otro, porque hay empresas que surgen y después pues cierran o incluso, en fin, las mismas empresas son muy cicateras, en cuanto pueden despiden a los periodistas y contratan a otros más jóvenes. Entonces, si está dispuesta a pasar por ahí porque le gusta, desde luego lo que sí le garantizo es que va a tener una vida emocionante. Que hay muchas carreras que dan más dinero, pero que seguramente son un poco más aburridas por el hecho de que son más rutinarias, ¿no? Si trabajas en una farmacia, que es una profesión notabilísima y muy importante,
pues vas a ganar mucho dinero seguramente, pero seguramente te vas a pasar toda la vida vendiendo Frenadol, ¿eh? Entonces, si vas a ser periodista, vas a tener dificultades económicas, vas a terminar en asentarte, vas a tener horarios raros, vas a tener que viajar, va a ser difícil la compatibilidad después con la familia, ¿no? La conciliación, pero desde luego tu vida va a ser emocionante, eso sí te lo digo, ¿eh? Tu vida va a tener interés y vas a estar muy despierto, muy despierta, ¿eh? Y eso te va a servir. Así que yo lo recomiendo. Me enseñaría. Sí, sí. Bueno, la última pregunta que tenemos es que es para usted que unos adolescentes le entrevisten acerca de estos temas tan poco comentados en la sociedad de hoy en día. Pues me parece también heroico, la verdad, ¿eh? Me encanta, me parece heroico. Como os digo, tengo una hija en segundo de bachillerato, tengo 2 hijos un poco más mayores, luego ya han pasado por aquí. Y yo sé que, por mucho que se hable algunas veces en tono así un poquito despectivo de la juventud, yo sé que estáis hasta arriba, ¿eh? Nuestras profesoras dirán que no es para tanto, pero bueno, como madre, aquí hablo como madre, yo sé que estáis hasta arriba, que os freímos a trabajos, a deberes de todo tipo. Entonces, yo comprendo que en parte algunas veces tengáis la respuesta de decir, mira, yo voy a lo mío, no me intereso por nada más porque no puedo más, porque no me da para más, simplemente con hacerlo, conseguir mis estudios y después mi vida social, que tenéis que tenerla por supuesto, vuestros amigos y tal, no me da para más. No me pidan ni que vea las noticias, ni que vea a los abuelos. O sea, yo eso lo comprendo porque me consta que estáis sobrecargados de trabajo, que la sociedad os exige ahora más que nunca. Se dice, tu abuelo con tu edad ya trabajaba. Sí, eso sí que es cierto, ¿eh? Pero también es cierto que las expectativas que había sobre la juventud eran menores que las que hay ahora. Entonces ahora os exigimos muchísimo. Que seáis los científicos del futuro, que seáis los periodistas del futuro. Entonces esa exigencia que descargamos en vosotros yo sé que os agobia. Por lo tanto, que saquéis tiempo, ¿eh? Para esto, seguramente irá dentro de vuestros deberes, pero veo que lo estáis haciendo con buen ánimo y lo estáis haciendo con ganas y lo estáis haciendo con verdadero interés. Y os veo que me miráis y que no estáis mirando el WhatsApp, ¿eh? Como algunos alumnos en la facultad. Entonces, me parece que os dice mucho de vosotros y desde luego de quienes organizan estas actividades, así que encantada de haber estado con vosotros. Igualmente. ¿Alguno de vosotros quiere hacerle alguna pregunta a Carmen? ¿Puedo yo? Yo me preocupa de que de esta revolución digital en el periodismo y tal, me preocupa. Es verdad que tenemos un acceso súper fácil a la información, que nos llega continuamente información por Twitter, por Instagram, por tal. Pero mi pregunta es, ¿quizá ese exceso de información no produce cierta desinformación? Claro. Mira, me voy a poner un poquito pedante, ¿no? Como historiadora, cosas que vuestras profesoras conocen, pero y vosotros mejor también, ¿no? Pero cuando aparece la escritura había aparecido antes, pero cuando se hace común el uso de la escritura en la Grecia clásica, cuando hay cada vez más población que empieza a saber escribir, pues Sócrates, que era, lo habéis estudiado, ¿no? Filósofo fundamental, se lamenta amargamente porque dice que la escritura va a hacer a los hombres tontos. Él hablaba de hombres, claro, para entonces las mujeres estaban excluidas, que iba a hacer a los hombres tontos, porque decía, como confían en que el conocimiento va a quedar por escrito, no van a hacer esfuerzos en memorizarlo, en conocerlo. Sí. Y el hecho de que las cosas estén por escrito en algún sitio no garantiza que tú las sepas, ¿no? Las enciclopedias están ahí, la Wikipedia contiene teóricamente todo el saber, pero el hecho de que esté ahí no quiere decir que tú lo sepas porque lo tengas a un clic, ¿no? Entonces, eso lo decía ya Sócrates. Claro, sabemos que lo decían no por Sócrates, que no escribía, sino por Platón, que era su discípulo y lo escribió. Pues ya se quejaba de la escritura. Cuando aparece la imprenta en el siglo XV, la misma queja, cuando se empiezan a escribir libros, porque ahora son más baratos por la imprenta, y periódicos, hay una revolución de la escritura, hay también muchos pensadores que se asustan y dicen, bueno, pero esto es un saber vacío. El hecho de que se publique tanto
en la práctica supone que lo que yo leo es muy poco, por lo tanto, y además como tengo la sensación de que en cualquier momento puedo leerlo, pues a lo mejor no me tomo ni la molestia de hacerlo, y al final no sé nada. Un poco nos pasa a nosotros ahora, ya habréis oído a vuestros abuelos decir eso de yo me sabía los teléfonos de toda mi familia. Ahora, ¿cuántos teléfonos sabéis vosotros? Ni uno. De mi madre. Claro, eso es irrelevante. Pero fijaros cuántas otras cosas, vuestros abuelos seguro que dicen, dime las capitales de provincias, o dime, por ejemplo, las capitales de los países de Europa, o dime la lista de los reyes, y se lo sabe de memoria, ¿no? Y vosotros diréis, ¿qué me voy a poner a aprendérmelo de memoria si abro en Google capital? Lo busco ya. Pero claro, vuestro abuelo se lo sabe, vosotros no, que lo tengáis a la mano no quiere decir que os lo sepáis. Entonces tenemos que lidiar con eso, tenemos que lidiar tenemos que pensar de verdad lo que una persona debe saber para ser un buen ciudadano. Tenemos que pensar de verdad cuáles son por lo menos los mínimos que tenemos que compartir como conocimiento para ser un buen ciudadano. Porque es cierto que esta memoria externa, digamos que Google es como una memoria externa nuestra, como si tuviéramos una memoria, pues es cierto que es maravillosa para muchos aspectos, ¿no? Porque digamos que pone en circulación mucha más información de la que se podría tener a la mano, ¿no? Por procedimientos como la escritura o cualquier otro, pero también es verdad que nos hace un poco perezosos, nos hace bastante perezosos a la hora de apropiarnos de ese conocimiento. Entonces, quizás la generación de vuestras profesoras y mía, como esto se nos ha venido encima, la revolución digital no nos ha dado mucho tiempo a pensar, pero como vosotros ya habéis nacido en ella, seguramente vais a desarrollar un espíritu crítico que os permita usarla mejor. Porque seréis conscientes de lo bueno, pero quizás también de lo malo. Elena, quería preguntarle. Respecto a lo que ha dicho el periodismo del futuro, yo pienso que aunque se digitalice el mundo y esas cosas, siempre va a tener que haber alguien que escriba la noticia, aunque sea de manera verbal y eso, entonces a lo mejor no se va a acabar como tal y va a seguir existiendo durante mucho tiempo. Claro, claro. De hecho, cada vez más valoraremos en el periodista que sea capaz de guiarnos por la información, ¿no? Cada vez más, cuando efectivamente tengamos la opción de suscribirnos, como te digo, por 10 euros puedes estar suscrito, que eso ya es algo que se está tratando, Entonces, por 10 euros puedo estar suscrito a todos los periódicos del mundo. Y tú dices, madre mía, ¿y ahora cuál me suscribo? Pues entonces al final dirás, bueno, pues me gusta el China Today, porque me gusta estar informado de lo que ocurre en Oriente, y me gusta, pues no sé, El Mundo, porque me gusta el punto de vista que adopta. Por lo tanto, cada vez valoraremos más la interpretación que hace algunos periodistas, algunos periódicos de la realidad, porque seremos incapaces de absorberlo todo y nos dejaremos guiar. Ya nos pasa, ¿no? Ya decimos, bueno, yo veo el telediario de Telecinco porque me gusta la información tal como la cuenta Piqueras, ¿no? O veo el telediario de La Primera porque me gusta tal como lo cuenta Franganillo. No sé si vosotros, pero seguramente vuestros padres tienen un telediario de referencia, porque nos fiamos de ese periodista. ¿Usted cree que los medios de comunicación nacionales tienen actualmente alguna influencia política o que simplemente se trabajan de forma independiente? En términos jurídicos son independientes, eso está claro, es decir, como empresas son independientes. En términos editoriales, quiere decir, lo que ellos deciden, como ellos deciden contar la realidad, desde luego hay un sesgo político, sin duda. Eso pasa prácticamente en todas partes, es verdad que hay países en nuestro entorno que tienen una tradición más liberal, pero bueno, en general eso pasa en todas partes, ni siquiera España es de los países donde hay más sesgo político. Y te voy a decir una cosa, tampoco es necesariamente malo, es verdad que algunas veces produce efectos, desanima a la población ver que los periodistas que deberían estar para ayudarnos a entender muchas veces, pero no es necesariamente malo o no es necesariamente demoledor para el periodismo, porque siempre que al menos ofrezcan los datos, en teoría nosotros tenemos la capacidad, cada vez más, porque cada vez estamos más formados, de atender a los datos y sacar nuestras propias conclusiones.
eso es así. Mientras más formación tengamos, y mientras más formación tengamos en medios de comunicación y en alfabetización digital, más capaces vamos a ser de estar escuchando al periodista contarnos las cosas de una manera y deducir nosotros por los datos que nos da otra cosa bien contraria, ¿vale? Pero sí, evidentemente no te voy a negar que ahora mismo los medios de comunicación están muy polarizados, igual que la política. Hay periódicos de derecha y periódicos de izquierda, eso está claro. ¿Cómo cree usted que ha sido el periodismo perjudicado por el COVID? Pues perjudicado, yo diría que la verdad, yo diría que el periodismo ha salido muy bien parado del COVID, ¿eh? Eso también es una constante histórica. Cuando más periódicos se han vendido es en las guerras. Eso ha sido así, ¿eh? Las guerras espolean la venta de periódicos porque espolean la necesidad natural de informarse por parte de los ciudadanos. Entonces se dan paradojas en la historia, como que los periódicos que han vendido más ejemplares, en términos cuantitativos de número, ¿no?, son periódicos que a lo mejor tenían una sola hoja. En la Segunda Guerra Mundial en Francia hubo periódicos que vendían 2 millones de ejemplares diarios con una sola hoja. Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que estabas comprando? Estabas comprando la información, que era vital tener esa información. Entonces yo creo que ahora se ha consumido mucha información con esto del COVID y los periódicos, lo digan o no lo digan, han salido beneficiados en términos económicos. Se han vendido muchos periódicos, o se han consultado muchos periódicos a través de enlaces digitales. Ha habido mucha información en televisión a todas horas, donde han participado muchos periodistas, muchos tertulianos, muchos científicos. Toda esa gente ha salido muy bien parada. Incluso en términos de reputación, de prestigio, yo creo que el periodismo ha ganado un poquito, ¿no?, en nuestra consideración, porque nos hemos acostumbrado a informarnos. No sé si vuestros padres y vuestros profesores, yo soy de las que estoy adicta a los informativos porque quiero saber con puntualidad cómo va la incidencia. Entonces veo como mínimo 2 informativos al día, ¿no? Pues la verdad es que antes no lo hacía, ¿eh? Te ríes porque tu madre o tu padre también, ¿no? Sí, también. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, mis hijos dicen que ya están hartos de que me trague todas las comparecencias de Fernando Simón. Totalmente. Todas me las he tragado. Pero bueno, eso demuestra que hay una necesidad de información, ¿eh? Y a la vez pues gana la reputación, porque decimos, mira, pues me están aportando información que me es útil, que me es relevante. Yo necesito saber cómo va la cosa para moverme. Otra pregunta. ¿Cómo ve usted la situación actual del país? Pues de nuevo te digo que como soy optimista, y también lo que me pasa a mí, que es lo mismo que le pasa a Isabel, es que como estudiamos la historia desde la Edad Moderna, nuestra perspectiva es de Edad Moderna, claro, si lo comparas con la Edad Moderna todo va muy bien. Si lo comparas con la Edad Moderna es que estamos mejor que nunca, claro, evidentemente. Entonces yo no la veo mal, ¿eh? Yo no la veo mal. De hecho, es un país donde sin duda la democracia se consolida, ¿eh? Pese a algún pequeño incidente, la verdad es que la democracia está consolidada. Es un país donde las libertades están consolidadas y los derechos están consolidados. Se ha ganado muchísimo, se ha avanzado, por ejemplo, muchísimo en respecto a la igualdad, ¿eh? Queda mucho por hacer, pero comparado de dónde venimos. Bueno, sí. Entonces, afortunadamente, claro, yo hablo desde mi perspectiva de mujer, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en una sola generación, ¿eh? En las expectativas que tiene una mujer, laborales y de todo tipo, con respecto a mi generación. Entonces, eso me parece importante. Y después está la cuestión de la crisis económica, pero creo que la anterior era una crisis económica de verdad. Esta creo que es una crisis económica, como es externa a la economía, porque ha sido por culpa del COVID, yo quiero pensar que cuando termine el COVID remontará rápidamente. Quiero pensar, espero que sea así. Yo creo que a vosotros os va a coger otra subida, ¿eh? Otra subida de la ola, espero que sea así. Vosotros vais a vivir, espero, tiempos buenos, porque por poco que remonte, va a remontar la economía, ¿eh? Entonces os va a coger una buena época para estudiar y para colocaros en algún trabajo que os guste. Bueno, yo os vengo diciendo desde hace mucho tiempo que cuanto más grandes son, más sencillo. Ahí donde la veis, Carmen y yo hemos estudiado juntas la carrera.
Por lo tanto, saben la edad que tienen porque saben la edad que tengo. Hace poco. Hace nada. Y desde que empezamos a estudiar la carrera era Cami, ya la conocía todo el mundo, una cabeza privilegiada. Pero ha seguido su vida y está en la cumbre. Ahí donde la veis es una de las personas más reputadas que hay ahora mismo en el mundo con respecto al tema de la historia del periodismo. Está trabajando y luchando por poner el periodismo en la luz donde le corresponde y sin embargo ya la veis. Es súper sencilla. Yo he tenido la suerte de ir a congresos, de participado y fue ya la ponente importantísima. Sé lo reconocida que es, lo reputada que es, la referencia que es para todo el mundo y sin embargo, fijaros, completamente sencilla, ha venido abiertamente a contar y ha hablado desde la verdad, no ha hablado desde sus conocimientos, ni nos ha atosigado con nada, sino desde su verdad más profunda. De eso quiero que también lo aprendáis, que no solamente, y lo ha repetido muchas veces a lo largo de esta entrevista, no solamente es importante la formación, que lo es, pero esa formación te tiene que llevar a ser una buena persona y una buena ciudadana. Hablo femenino porque yo soy mujer, pero o buen ciudadano o buena persona, ¿vale? Entonces, quiero que os fijéis también en eso. Muchísimas gracias. Y creo que hay alguien de aquí que quiere decir algo. No echéis cuenta que es amiga. ¿Qué va a decir? Ahora si queréis nos hacemos una foto así, toma. O sea, hoy le tengo que decir a mis hijos, le he hablado a jóvenes de vuestra edad y me han escuchado. Y a mí no me escucha nadie en mi casa. Esto es un regalo. Qué barbaridad. Qué maravilla. Espérate que lo haga. Oh, qué bonito, por Dios, qué bonito. Qué bonito, muchas gracias. De verdad que me encanta. Sí. Y hay algo que Carmen no me había contado nunca y que me lo dijo el otro día y a mí me ha resultado precioso. Cuéntaselo tú también. Yo hice las prácticas del CAP, ¿sabéis lo que es el CAP? El curso de actitud pedagógica, que es el curso que te capacita para ser profesor. Pues la hice en este instituto, hace algunos añitos ya, con un profesor que creo que ya no está aquí, ¿no? José María Barrera. Estaba disfrutando de la jubilación. De la jubilación. Pero la hice en este instituto. Creo que las aulas estaban orientadas hacia la otra calle, la calle de enfrente. Bueno, me acuerdo del terror que yo tenía el primer día que entré en un aula de jóvenes estudiantes y que no sabía ni cómo empezar a hablar y el profesor que hacía de todo me intentaba tranquilizar, aunque después fue una experiencia muy agradable y me lo pasé muy bien. Pero en fin, me alegro mucho de haber vuelto porque es algo así como haber superado ese miedo inicial que yo pasé. No, mira, pues tantos años después, mira, lo tengo superado. Vuelve una grande al sitio que la misma hacer como profesor. Pues qué bonito, ¿no? Sí.